Bueno, vale, aquí bien sabroso, de verdad, escucharlo, anécdotas, ¿no? Que van más o menos prefigurando, ¿no? Lo que, bueno, las peleas que vienen y recordando un poco también las que han pasado. Gracias. Sí, bueno, yo más o menos siguiendo un poco el discurso de Carolas, ella dice que es clase medióloga. Lo que he tratado de hacer los últimos así tiempos es más algo relacionado con el cifrinismo, ¿no? Yo sería un cifrinólogo para seguir la misma. Sí, porque bueno, porque yo siempre veía a los antropólogos iban a hacer etnografía en el barrio, ¿no? O en el pueblo, entonces la descripción del barrio, que si no hay puertas, si no cortinas, que si la gente hace su propia casa, tal. Y yo dije, bueno, pero sería interesante hacer una etnografía de la clase media, la clase alta, una etnografía de las élites para comprenderla bien y bueno, para poderle dar su buen tanganazo en la próxima oportunidad. Entonces, digamos que esto es un intento de estudiar, analizar cómo se van formando las élites en Venezuela. Y sobre todo, bueno, con algunos textos que me llevaron a comprender, sobre todo el de Domingo Alberto Rangel, La oligarquía del dinero, cómo era exactamente las mismas familias, o sea, las mismas familias esas que describe Carola, que vive en el country club, las mismas familias que vinieron, mataron a los indígenas, esclavizaron a los negros, se robaron las tierras, las mismas familias, exactamente igual, no hay casi ninguna nueva ni siquiera. Las nuevas no pudieron entrar al country club, tuvieron que ir, discúlpeme Carola, pero tuvieron que ir a Prados del Este. Bueno, exactamente. O, digamos, el adecaje en ascenso que tuvo que ir al cafetal, ¿verdad? Pero digamos que tú puedes analizar muy bien en términos de los lugares de los lugares donde viven y puedes analizar cómo se fue conformando, es decir, las oleadas familiares que vinieron de Europa y fueron produciendo lo que primero se llamó el mantuanaje. Y nosotros analizamos con Domingo Alberto Rangel las familias del mantuanaje y son las mismas familias, los mismos apellidos que hoy están en la ni siquiera digo en la oposición, porque realmente no es en la oposición en los partidos de ADE, COPEI o tal, sino que, digamos, llevan la batuta intelectual y políticamente en el antichavismo. Los Amos del Valle, exactamente. Para hacer ahí un link con el amigo, una cita de Herrera Luque cuando habla de los Amos del Valle y dice los mantuanos, dice uno de los personajes de la novela, de ahí de los Amos del Valle, dice, los mantuanos, los amos del señorío, vivimos en las haciendas, hijas de la encomienda, nietas del risco fiscal. En los pueblos transitamos por las calles, ejercemos justicia por fuero, acudimos a misa los domingos, llevamos el palio en las procesiones, presidimos los duelos, rompemos cañas en las fiestas patronales y algunos hasta se llevan a sus haciendas a las mozas guapas mientras dure la cosecha. En los pueblos hacemos lo que nos da la gana menos pernoctar, la noche iguala. Es una manera es el concepto que tienen los mantuanos de sí mismos. Más adelante dirá, porque el embajador norteamericano le dice, todavía no entiendo lo que son los mantuanos, y el mantuano le dice, es que no es imposible explicarlo, hay que ser mantuano para entender lo que es el mantuanaje. Y entonces más o menos intentando un poco, porque esto de la derecha o el fascismo, no son sino mapas conceptuales para entender dónde está el amigo, dónde está el enemigo, ¿no? En la política, en la guerra, donde sea. Dónde está el adversario, dónde está el enemigo. Entonces, ahí lo clave es utilizar los mapas que de verdad nos ayudan a navegar o a transitar. El caso del fascismo yo lo pondré en prueba. Yo no creo que el fascismo sea un concepto que le explique a la gente con claridad el enemigo. Sí, yo no creo que si tú le agarras a alguien del barrio, o sea, un chavo, una señora, y le dice, dibújame un fascista, va a dibujar a Mendoza. A lo mejor no dibuja nada, a lo mejor no comprende cuál es el concepto y eso no es ningún problema de ignorancia. Eso es un tema de que no es el fascismo lo que dibuja o lo que delimita con claridad el adversario social o el adversario político. Igual que el tema fascismo-democracia. Bueno, el tema fascismo-democracia, no. Le decía, el tema izquierda-derecha.
No es con claridad el tema. Claro, para nosotros que venimos a la izquierda es muy fácil para de una vez poder decir quién es el enemigo y quién no, dibujar el mapa una vez y decir esa es la derecha, perfecto. Pero para los sectores populares eso no es así, en lo absoluto, eso no es así. Si la idea de izquierda propiamente no explica el proceso chavista. Cuando el chavismo, o digamos, cuando Chávez llegó a la presidencia, él trataba, como él decía, no hay izquierda-derecha, lo que hay es unos sectores progresistas y unos sectores conservadores, ¿no? Quizá eso lo explicaba un poco más en ese momento, pero en todo caso era un momento en el que valía que la derecha estuviera en el chavismo, ¿no? Digamos, discursivamente. Después de eso se creó lo de la derecha endógena, ¿verdad? La derecha endógena. Después la derecha endógena no se supo más nada. Nadie habla de la derecha endógena ahora. Pero eso no es porque no haya sectores que podríamos decir de derecha en el sentido de que son patrióticos, por lo menos los sectores militares son patrióticos, son nacionalistas, pero no tienen una docencia estrictamente de la izquierda, no socializan los imaginarios de la izquierda y son chavistas. O sea, no lo estoy poniendo como un defecto, lo estoy poniendo más bien como que el chavismo fue el mapa que hizo comprender una división que era más parecida a la originaria de Marx, ¿verdad? Porque Marx no hablaba de izquierdo-derecha, hablaba de ricos y pobres. Si tú aquí le dices a uno en el barrio, al chamo que menos ha estudiado, al más malandro, le hablas del burgués y sabe quién es un burgués. Y ve un burgués o me ve a mí y dice, ese es un burgués, un burguesito. Sabe identificarlo, lo identifica antemano. Igual como Carola dice que un chamo que va de tales características ya es un malandro, ¿no? Que esa es como la primera ahí, definición del tema de malandro. La palabra malandro no es alguien que se asume de una vez malandro, sino primero es alguien que insulta al otro diciendo malandro. ¿Quién es? El del barrio, pues, ¿no? Después el del barrio dice, bueno, yo sí soy malandro, ¿y qué? O dice, yo sí soy chavista, ¿y qué? ¿No? Pero lo primero es la categoría que le ponen encima como modo de criminalización. Pero lo mismo desde el barrio, o sea, tú dices un burgués y cualquiera sabe lo que es un burgués, no es un concepto alemán, o bueno, sí lo fue, pero hubo un tiempo suficientemente largo de reapropiación y de entender lo que es un burgués. Exactamente, eso era un ejemplo, lo venía a plantear, porque un amigo de nosotros, que es un cineasta, ya es famoso, pero estábamos en una cuestión de calle con el chavismo, cayéndonos a piedra con la derecha o con la oposición, y él viene corriendo y me pregunta, chamo, ¿nosotros somos izquierda o derecha? Y yo le digo, somos de izquierda, la derecha viene por ahí, ¿no? Entonces, en ese momento es que él, para poderse comunicar conmigo, él me dice, chavo, mira, ¿qué es lo que somos nosotros? Izquierda. Ah, bueno, entonces la otra es la derecha. Entonces esa es la manera de crear el mapa mental. Pero eso es clave porque nosotros no podemos desdibujar nuestro propio mapa. No podemos. Y como el caso del chavismo, ciertamente las clases medias, los universitarios o los sectores militares que ascendieron, pues ciertamente, son los que están, podemos decir, en el gobierno. Se corre el riesgo de que la diatriba más elemental, rico-pobre, por decir, por volver al concepto de clase más marxista o más tradicional, digamos, puede erosionarse, ¿no? Entonces terminamos con que hay cifrinos en el barrio, ¿no? En el barrio está el discurso del ascenso social. Si usted quiere analizar bien el cifrinismo, o mejor dicho, si usted quiere analizar bien la burguesía, no lea Marx, vea cualquier novela, agarre cualquier novela y vea la rica de la novela, y quien mejor representa a los ricos de la novela, a los ricos de la sociedad, son las telenovelas. Todas las ricas son malas, le quieren hacer la vida imposible a la pobre, ¿no? Uno puede hablar mal de las telenovelas. Ah, ¿cuál es el tema ahí? ¿Cómo termina la telenovela? Con que la pobre se hace rica. El ascenso social. En contra de la misma rica. Porque la rica, como lo dice Briceño León, ¿verdad? El sociólogo que es de oposición, pero él analiza muy bien a la élite antes de que existiera el chavismo. A lo mejor ya no haría esa investigación ahorita, seguramente no lo va a hacer. Pero antes de que existiera el chavismo,
Era un tipo de izquierda que hizo una investigación sobre las élites en Venezuela y él descubrió o asumió que la élite en Venezuela era vergonzosamente racista. ¿Qué quiere decir vergonzosamente racista? Que no es como por lo menos la élite colombiana, que es abiertamente racista, y con eso gana elecciones, sino que es vergonzosamente racista, es decir, se autoavergüenza de ser racista y busca discursos que hagan que su discurso, que no sea, sus afirmaciones no sean del todo rectas, del todo hirientes, sino que siempre, bueno, es una gente que yo quise ayudar, pero que no se dejó. Yo no soy racista porque los negros, yo tengo una negra en mi casa que limpia y yo soy muy chévere con ella. Yo le regalo ropa y la trato bien, el hijo le salió malandro, ella, bueno, ya una vez me robó, pero yo la perdoné. Siempre es como la idea, esa es una investigación de un sociólogo que bueno, es un sociólogo importante en Venezuela y digamos, él se asumirá de izquierda, pero es un antichavista. Briceño León, Roberto Briceño León, uno que tiene unos bigotes así, siempre habla, antes hablaba mucho por el canal 10 y tal, ajá. Ahora es experto en violencias. Antes era experto del estudio sobre los ricos. Y ciertamente él lo que dice es, en el estudio que hicimos, todos los ricos del sector A1A, que es el sector de los verdaderamente ricos, que uno a veces desde acá, desde la clase media, del sector popular, no lo puede, digamos, delimitar muy bien, porque uno mezcla la clase media alta, el cifrino del barrio, y todo lo vuelve una misma clase, ¿no? Pero cuando él hace el estudio, él dice, de ese sector A1, que son los ricos ricos, no había nadie, digamos, él habla de la piel, es una piel totalmente blanca, todos eran totalmente blancos, es decir, el tema fenotípico y racial tiene que ver con la clase social, totalmente. Y en la medida en que la piel se va oscureciendo, es que se va llegando a los sectores populares, medios primero, y luego a los sectores populares. Es donde están los descendientes de los negros, los descendientes de los indios. Estos todavía, 500 años después, no están en el sector A1 o el sector que llama Briceño León, ricos ricos. Le voy a leer la última cita. Este es el caso del filósofo Briceño Guerrero, que dice, el discurso mantuano es el que él denomina occidental europeo. Eso es clave, ¿no? En lo material está ligado a un sistema social de nobleza heredada, jerarquía y privilegio, que en la práctica solo dejó como vía de ascenso socioeconómico la remota y ardua del blanqueamiento racial y la occidentalización cultural, a través del mestizaje y la educación, doble vía exasperante, sembrada de obstáculos legales y prejuicios escalonados. Briceño Guerrero dirá que ese sector mantuano no se mezcla con el sector popular. La conclusión que lo que estamos sacando es lo que estamos viendo en la digamos, o lo que vimos en la política venezolana de todo el siglo pasado, es que esos sectores mantuanos se replegaron de la política, no participaron en la política, no tuvieron cabida en la política. Apenas Copey logró, digamos, incluir algunos actores, pero realmente es con el chavismo que esos sectores se lanzan a la política. Y es que vemos que de los 5 precandidatos de las elecciones, de los precandidatos en las elecciones del 2012, las últimas que ganó Chávez, en los precandidatos de la oposición, 4 tenían pasado esclavista. Y eso nunca había pasado en Venezuela. Eso pasa en Colombia, donde si tú no tienes esclavos no ganas elecciones. En Venezuela no. En Venezuela eso es impensable. Los sectores populares no votan por la élite. La élite no es ni siquiera un modelo a seguir. Una cosa es el ascenso social, pero cuando yo asciendo socialmente es pasé yo, no pasé un rico. No, es pasé yo, y por eso es que nosotros vemos con tanto en todos los sectores populares, desde los militares recién ascendidos, los policías, los malandros, apenas llega el recurso económico, ¿es para qué? Para mostrarlo, ¿no? La gran camioneta, el gran reproductor, esa cosa que no se ve ni en los países europeos ni en los más desarrollados, que le pones al carro esos
cauchos y esas cornetas y eso, ¿qué hay ahí? Bueno, y ahí justamente que el ascenso social no lleva el modelo mantuano, no lleva el modelo cifrino en el sentido del rico, no es el modelo del rico estético a reproducir, sino que es el popular empoderado de unos recursos y que los gasta a su manera, bajo su concepto, porque el concepto de ahorro, de trabajo, riqueza para los negros y para los indios, pues no era el mismo el de los blancos, es lo que se está repitiendo entonces esos mismos modelos. Yo a esos jóvenes que dice que más o menos estaba dibujando ahí Carola, yo lo llamaban algún trabajo por ahí la generación cacerola, porque me parece que quedaron marcados con el tema de los cacerolazos del año 2002, 2001, 2002, y que creo que a partir, o sea, su formación política viene de allí, de los cacerolazos, que los cacerolazos es una manera donde no hay diálogo, donde no hay acumulación, digamos, de conceptos, ni hay preparación, ni hay formación, así sea peleándose, pero no, lo que hay es solamente ruido. La protesta subliminal. No, bueno, no subliminal, lo contrario. ¿Qué es lo contrario a subliminal? El mensaje así. El mensaje así. Así es, entonces, sí, exactamente, ruidoso, que ruido como algo que no, donde no puede haber diálogo, donde no puede haber crecimiento, donde no puede haber ni pelea, no argumento, ni razón, absolutamente nada. Ahora, ¿por qué los sectores, los mantuanos, el cifrinismo en el sentido mantuano, los ricos pueden sentir miedo, odio más bien, o miedo también, porque lo siente? Bueno, ciertamente toda su formación cultural es vivir en un territorio apache, y eso no lo podemos obviar. Eso queda muy bien en todos los historiadores, pues, y todas las revueltas básicamente se concentraron, las revueltas históricas, en matar a los blancos, en hacerlos huir. ¿No? Es una parte de nuestra historia que todavía nosotros, desde la idea republicana, no la tomamos en cuenta, porque sobre la idea de la lucha de clases, los últimos años montamos la idea de la estabilidad, ¿verdad? Que lo hemos analizado. Entonces, como la sociedad tiene que ser estable para que no pase lo de Libia, para que no pase, dejamos la lucha de clases en un segundo término. Pero cuando nosotros buscamos nuestra historia, hermano, aquí a los blancos los botaron de Caracas, violaron a sus mujeres, los quemaron vivos, los sacaron, les robaron sus propiedades, y eso pasó una y otra y otra y otra vez. Cuando tú hablas o cuando tú ves el video de Ciudad Despedida y tú ves a los chamos y tú dices, coño, uno siente que esos chamos están en plena guerra de independencia y que viene Bobes en camino, pues. Es decir, en cualquier momento sale un negro vengador anónimo y lo mata para robarle el carro. Cuando tú lees Humboldt y tú ves cómo estaban cuando tú lees Humboldt, tú dices, coño, pero es el mismo sujeto, porque a Humboldt lo robaron, ¿no? Da pena, pero Humboldt, en 1800, él vino a la flora, a la fauna y tal, y fue para Cumaná y lo robaron, y al señor Bonpland, que es el otro del Pico, ellos tienen nombre de Pico, no sé por qué le pusieron nombre de Pico, el señor Bonpland también lo robaron. Y entonces, pero cuando ellos dicen quiénes lo robaron, siempre dibujan al sambo, al llanero, al indio, que ellos no podían pasar en la noche porque los campos estaban infestados, las carreteras estaban infestadas de indios, los indios matan blancos. Cuando tú ves eso ahorita y tú escuchas Ciudad Despedida, otro muy buen video, eso, el ministro de Cultura debería, por cierto, muy agradecido las palabras, debería hacerlo, o buscar más bien, el ministro de Educación debería ser obligatorio en todas las escuelas el video, un documental de Oteiza, que sí, ya estamos terminando, que se llama Miami Nuestro. Miami Nuestro, igual que Ciudad Despedida. Tú ves unos sujetos que tienen un miedo terrible y que además ese miedo no es que es una mentira de la televisión o de Globovisión, es que de verdad, o sea, digamos, hay una constante avanzada de los sectores populares por robarle sus propiedades. Eso no es mentira, eso no es que lo inventó 100% Venezuela, eso está siendo así ahorita. Y lo que está sucediendo en las urbanizaciones, donde antes no llegaba el malandraje, o vamos a ponerle nombre, lo que está sucediendo en Macaracuay, en Caurinare, donde vivía Laura la Cifrina, es que está repleto ya
de lo que ellos llamarían monos, hordas, que llegan en la mañana, se cola para el supermercado que Chávez puso ahí y que se quedan ahí jugando caballo, escuchando champeta y que después cuando ellos se van, cuando cierran el Bicentenario, vienen un poco de moto y quien esté por la calle, triste. Y eso es así. Eso no es que lo inventó Globovisión. Entonces, esa pelea, yo no sé, eso será lucha de clases o no, que algún sociólogo, yo no estoy diciendo que sea la lucha de clases, pero esa pelea está sucediendo en las calles, que ya no solamente en la avenida Baral, sino que pasó para allá. Entonces, bueno, más o menos para indicar cómo a partir de ahí hacemos nuestro propio mapa y le explicamos a nuestra gente dónde está el adversario, quién es el adversario, por dónde ha pasado, por dónde ha permeado, cómo cerrarle el paso. Y bueno, más o menos eso es lo que estoy intentando trabajar. Muchas gracias. Bueno, me gustaría pedir un fuerte aplauso a todos los ponentes. Realmente ha sido una tarde bastante sabrosa. ¿Quién dice que el conocimiento también no es entretenido, no? Y historia de vida, ¿no? Y más o menos que van reflejando y van dando elementos para analizar, pues, la situación social, política, simbólica, cultural. Para comenzar con la última parte, con ese concepto que dijeron de neopobre, ¿qué puede hacer a uno de esos chamos que se venga para el chavismo? Han habido pocos casos, los casos que hay que yo conozco. Bueno, yo realmente no conozco casos del mundo real. Los que conozco, bueno, ella puede hablar de sus casos. Yo conozco desde del mundo más bien mediático. Winston, todos los artistas que se vinieron y ya con Chávez fallecido, ¿verdad? Y de repente se vinieron. Para mí fue un asombro, claro. No me asombré tanto porque conocía más o menos los casos, ¿no? El caso de Winston, porque yo estudiando en el tema de la cifrinología, ¿cómo fue que dijimos? Y estudiando el caso Vegas, que no sé si alguien, la gente de aquí sabe, pues unos ricos que se mataron entre ellos, algo así más o menos, ¿no? En todo caso, estudiando uno de los filósofos que fue el Chino Cano, me habló del papá de Winston como uno de los ideólogos de los rebeldes de las clases altas. Y me leí un libro muy bueno donde narra la historia de cuando agarraron uno de estos chamos de los que había secuestrado a su hermano o algo así, de esas cosas fuertes, pues, que pasan poco en las clases altas o se sabe poco de la clase alta. Y el chamo lo agarraron, él se estaba graduando de arquitectura en la UCB y llegaron las fuerzas enardecidas de los estudiantes comunistas de la UCB en el aula magna y dijeron que le iban a hacer un juicio popular, ¿no? Era un hijo de uno de los grandes burgueses, de estas grandes familias. Y el chamo estaba en el aula magna, lo iban a linchar, lo iban a matar, justicia popular, eso ya se había hecho antes en la universidad, eso lo hacían los grupos de izquierda, si no era algo nuevo. El pobre chamo se parecía que lo iban a matar, un chamo con pelo largo como de los 70 en plena aula magna, y dijo, bueno, tengo mi último minuto, me puedo defender. Y se levantó y se tiró un discurso enardecido, revolucionario, que él conocía al monstruo por dentro, tal, y el aula magna lo aplaudió a rabiar y salió casi que en hombros del aula magna. Entonces se dan esos sectores, digamos, es decir, a todos los jóvenes nos gusta llevar la contraria al papá. ¿Qué es lo peor que tú le puedes decir a tu papá si tú eres la oveja negra de la familia? Coño, que eres chavista, ¿va? Con eso le jodes la vida a tu familia. Entonces ese es el modelo que hay que vender. ¿Quieres joder a tu papá? Métete a chavista y le jodes la vida a toda tu familia. Lo que sí, para entrar ya en un tema más de cierta seriedad, para seguir estudiando estos cifrinos, conservadores, el caso Mendoza. Yo creo que el caso Mendoza, el dueño de la Polar, ya comienza a ser algo para analizar, entra ya dentro de las alertas, ¿no? Porque ya comienza a venderse la idea de una persona que ciertamente no habla de política, sino de economía. Eso es una idea que por lo general la izquierda siempre la despacha facilito. Eso es mentira, porque izquierda es ir al baño a hacer pupú, es política.
Esa vaina no es así, pues la gente sabe cuando es política, hermano. Política es que tú estás hablando de una cuestión política. ¿Ves? Cuando tú hablas de economía es qué es lo que vas a comer. Entonces, si el tipo que hace la harina pan, la mantequilla, la cerveza, empieza a decir, señores, yo les puedo decir a ustedes para comer. Yo no les voy a hablar de política. Es una idea fuerza, o sea, es una idea contundente. Que el que lo hace, no el que habla de cómo debería ser en un futuro lejano, no. El que lo hace, el dueño del circo, le dice, chamo, pero ¿qué? ¿Ustedes quieren harina pan o no quieren? ¿Quieren cerveza o no quieren? Entonces, bueno, yo tengo el modelo, yo lo he comprobado. ¿La revolución lo ha comprobado? Como que no mucho. Yo sí. Entonces, ya se vende un modelo productivo que en medio, digamos, cuando se vuelve crisis de referente, esos mapas, es decir, cuando nosotros, como dice el amigo, cuando nosotros empezamos, fascista, y bueno, ¿qué es fascista? Bueno, hay que explicárselo a la gente primero. Derecha, izquierda, tal, y los referentes no están del todo claros, cuando ya el chavismo, digamos, comienza a dejar de ser un sector de acumulación, de articulación, donde están los policías y los malandros, ¿verdad? Eso es el chavismo, por lo menos el que yo conozco es así. Están los policías y están los malandros, están los adecos y los copellanos, los guerrilleros, que eran de un bando y de otro, que eran enemigos, pero todos terminaron siendo chavistas, junto con los adecos. Bueno, pero no eran enemigos, bueno, pero son chavistas. El chavismo fue un nuevo referente para comprender la sociedad. Entonces, cuando ese referente, cuando más bien los enemigos empiezan a ser los bachaqueros, ¿quiénes son los bachaqueros? Bueno, bien o mal, pero son los del barrio, son los sectores populares. Cuando empiezan a ser los malandros, cuando empiezan a ser los guayú, cuando empiezan a ser los colombianos, cuando nosotros nos buscamos como enemigos nuestros propios sectores populares, bueno, nosotros estamos diluyendo el mapa conceptual del chavismo, lo estamos diluyendo nosotros mismos. Entonces, claro, en ese momento donde se diluye la política, coño, y ahí obviamente gana la oposición, porque nosotros nos estamos dividiendo y estamos abriendo las compuertas para que ellos penetren su discurso y lo han aprendido a hacer. Si la burguesía y esto no sé cómo puede sonar, pero si yo creo que alguien aprendió de Chávez fue Capriles. No sé si el que más ha aprendido, no sé si más que los chavistas, pero creo que el que más aprendió de Chávez sí creo que fue Capriles y lo demostró. Bueno, y lo supo hacer. Que cuando él gobierne va a ser todo lo diferente. Bueno, digamos, si llegara, ahora sale un Capriles enfermo, ¿no? Pareciera que ya no puede ser él. ¿Quién más aprendió? Pero en todo caso él produjo un discurso a los sectores populares, le dijo a las viejas de la cacerola, coño, no me toquen más cacerola, por favor, que me están enchavando la política. Yo voy con los sectores populares, les hablo a ellos, busco las maneras de relacionarme con ellos y mientras eso sucede, el chavismo busca enemigos internos, ¿no? Como los que estoy mencionando, que son enemigos adversarios sociales, que son los que sostienen el voto chavista. No nos caigamos a coba, ¿no? Porque los que hicieron que Chávez, por ejemplo, los buhoneros, y los buhoneros siguen siendo, según el INE, el 40% de la fuerza productiva del país. Entonces, si los enemigos comienzan a ser los buhoneros, eso es, como decía Carlos Andrés, un autosuicidio, ¿no? Entonces, si además de eso tenemos una derecha que ha configurado su discurso, que conoce, de hecho, por ejemplo, las propuestas, me acuerdo, las propuestas sobre el tema del barrio y tal, que hizo Capriles en su campaña, ¿no? Entonces, mientras nosotros dibujábamos a un barrio conflictivo, con violencia, con alcoholismo, con droga, Capriles lo estaba dibujando más bien en su fortaleza. Y ahí, bueno, obviamente es el principal problema de referentes que confronta ahorita el chavismo, que tendrá que readecuar su discurso ahí para solidificarse, ¿no? Pero ese caso de Mendoza sí debe ser estudiado por los clasemediólogos y por los cifrinólogos para ver cómo tú puedes parar un discurso fuerza que es el de la economía sobre la política. Porque Chávez ganó por ser la política contra la economía, sí. Nadie votó por Chávez. Ahora algunos de nosotros nos da como cierta pena que no pudimos ser productivos. Pero es que aquí Chávez nunca ganó por Suslar Pietri. O
sea, si Chávez hubiera dicho voy a sembrar el petróleo, saca el 3% de los votos. Chávez habló de la redistribución de la riqueza. Entonces, en un momento como el que estamos, en donde cuesta la redistribución de la riqueza, cuesta más, por supuesto se viene el discurso productivista, que es el discurso, por decirlo de una manera, antipolítica. Entonces, yo no sé si tú escuchaste eso, ustedes escucharon eso, ¿no? El discurso de Mendoza, donde le dice a los chamos, no vale, vámonos para el León a tomar birras y ahí hablamos de política, pero aquí no, vamos a hablar de economía, de lo productivo, que es lo que yo sé hacer, que es lo que manejo. Y cómo se va volviendo un discurso fuerza para no solo para los sectores medios, sino porque el problema ahorita no son los sectores medios, como una clase media que quedó totalmente muy obvio que era algo muy pequeño, que era que no contaba con los votos suficientes para derrotar al chavismo, sino el problema es, como también decía Carola, los neoascendidos, los que el chavismo ascendió, pero que ese ascenso no fue un nuevo referente de sociedad, sino solamente de riquezas, pues, o de socializar determinadas riquezas. Así es, entonces, bueno, creo que ahí habría que poner como el énfasis especial en lo que viene, analizar cómo van a salir esos discursos y cómo fortalecer el discurso de los chavistas con los sectores que puedan haber quedado excluidos en el devenir político de los últimos meses, años. Gracias.